Me da mucho gusto recibir al licenciado José Emanuel Ávila Hernández. Él es el abogado de la señora Emiret Rivera. La señora Emiret Rivera estuvo casada con el productor de televisión, el señor Juan Osorio, y ahora no entiendo, porque luego es complicado las personas que no somos litigantes, que no somos abogados, que no trabajamos en un juzgado, entender porque nos llegó una orden de protección o de restricción, pero algo de un condominio al parecer, que era el problema. Por eso le digo, licenciado, buenas tardes, ¿nos puede explicar de qué se trata ese documento que vimos, que es de la señora Emiret contra el señor Juan Osorio, ¿no? Claro que sí, Gustavo. Con mucho gusto, un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por el espacio. Creo que es importante hablar un poco del contexto. Nosotros tenemos una primera intervención en el caso porque Emiret nos busca a mí y a mi socia, la licenciada Itzel Tapia, porque está siendo objeto de diversas conductas de violencia por parte del señor Juan Osorio, a pesar de que ya había concluido su matrimonio, ¿no? Y porque además estaba inconcluso el procedimiento de divorcio que se dio en el año 2006. Existía 2006, desde luego... 2016. Okay. Sí, ya claro. Hace 8 años. Exactamente. Entonces, el procedimiento de divorcio, después de que se decreta, existe la posibilidad de hacer una figura que se llama compensación en el caso de que estén casados bajo el régimen de separación de bienes, que era el caso de ella. Que existe el derecho de la persona que se dedicó a las labores del hogar a exigir una compensación respecto de los bienes. Okay. Sin embargo, ella nos comparte que tenía una serie de circunstancias que le generaban duda, porque ella entra a vivir en un inmueble en Cumbres Santa Fe, en donde Juan Osorio la lleva a vivir y le dice, este es nuestro inmueble, incluso hace que la empresa que desarrolla Cumbres Santa Fe le haga entrega de documentos como si ella fuera la propietaria, ¿no? Entonces ella se queda con esa concepción y bueno, pues al final, bajo la idea de que este derecho pudiera corresponderle, nos busca. Iniciamos una investigación, ella tenía dudas porque de repente había cosas que se le restringía información del condominio, no se le proporcionaba claridad sobre la situación legal del inmueble. Nosotros iniciamos una investigación de carácter penal porque advertimos que el inmueble en realidad no estaba registrado a nombre de Juan Osorio, como él le hizo creer, sino a nombre de una empresa que se llama Producciones Wen y que funciona también conjuntamente con su hermano Wenceslao. Y es ahí donde adquiere relevancia o donde viene a la escena de esta situación legal Wenceslao. Entonces, al final, la finalidad de la investigación es verificar si efectivamente pudiera existir una hipótesis de ocultamiento de bienes, es decir, una triangulación de recursos. A ver, ahora, ¿el departamento de quién es? Formalmente aparece como de Producciones Wen. Ok. ¿Sí? Sin embargo, Juan siempre le hizo creer a Emiret, desde que entraron a vivir en ese inmueble, que era de ella, que era de ellos dos, que ellos eran los propietarios. Entonces, obviamente después de las investigaciones, se verifica que existe esta situación, ¿sí? Que se considera que pudiera ser una especie de triangulación de recursos. Abogado, perdón la interrupción, pero sí. ¿Qué no cuando uno tiene un bien, se le entrega unas escrituras y en las escrituras en específico aparece el nombre del propietario? Sí, miren, lo que sucede también aquí, Eduardo, en este caso es que pues en la relación de confianza que en su momento existía, pues ella confiaba en él, ¿no? Ella creyó que en la palabra que él le decía no tenía ella por qué indagar más allá, confiaba en su esposo, ¿no? Entonces, pero al final toda esta información se le oculta, incluso después nos enteramos de otras acciones más cuando ellos inician, los hermanos hacen un contrato de comodato en donde supuestamente Juan entra a vivir de manera gratuita en ese inmueble, ¿no? Y él dice que pues, obviamente es un préstamo, insisto, de naturaleza gratuita, pero nunca interviene Emiret. Y entonces inician un procedimiento judicial para sacarla del inmueble, ¿no? Okay. Sin embargo, obviamente ese documento tiene una serie de inconsistencias que a la luz del derecho pudiera presumirse que estamos ante una simulación, un fraude en perjuicio de acreedores, así lo establece alguna legislación, cuando concurren, por ejemplo, parientes consanguíneos, cuando, por ejemplo, la operación es a título gratuito, ¿no? Cosa que se da en este documento. Y algo muy peculiar que también se da es que este documento se certifica 8 años después ante un notario, supuestamente es de fecha del mes de febrero de 2011, y lo certifican 8 años después, en 2019, ante un notario público para darle cierta veracidad.
Y lo que más llama la atención es que en este procedimiento judicial que inician para solicitarle a Miret que entregue el inmueble, porque dicen que se terminó el contrato, es que el abogado de Juan, ¿sí?, es el que va a hacer la diligencia del emplazamiento. ¿Qué es la diligencia del emplazamiento? El emplazamiento es la primera actuación donde un órgano jurisdiccional le notifica a la parte demandada que hay un juicio en su contra. Pero obviamente esa es una acción que no va a hacer el abogado de la parte demandada. Claro. Juan en ese juicio es demandado. Entonces resulta que su abogado va a llevar la actuaria para que le notifiquen a Miret. Y entonces hablamos de una Abogado, colusión. Perdón, es que, discúlpame, lo que no entiendo es, hay unos actos de violencia de parte de Juan, ¿dónde están? Ok, aquí hay algo muy importante. Nosotros iniciamos, les decía yo, la investigación de carácter penal. Sí. En esa investigación se da intervención a un perito en materia de antropología social. Ok. Él, del análisis que hace de las entrevistas, de las narraciones de Miret, determina que efectivamente hay diversos tipos de violencia que se han perpetrado en su contra por parte de Juan. Incluso establece que hay un patrón de vulnerabilidad, ¿sí?, una relación asimétrica de poder por toda el personaje que representa Juan Osorio, que le ha permitido materializar estas conductas de violencia, ¿no? Entonces, esa investigación sigue abierta, también derivado de los hechos que les compartía yo. Sí, perdón. No, perdón, no, siga, abogado, es que estaba viendo una señal de producción, pero más adelante sí tengo una pregunta. Ok, se inicia también una denuncia de fraude procesal que actualmente está en trámite. Está en trámite porque, bueno, pues lo que buscamos primero que nada es garantizar con el derecho de cualquier víctima el acceso a la verdad. Claro. Y el derecho a una reparación integral en el caso de que estemos ante una conducta delictiva. Habla de violencias, en este caso sería patrimonial o cómo se define o cómo es. Y otra duda es cuando, digamos, los bienes mancomunados, como se pudieron haber casado bajo ese régimen o separados. Si Juan obtuvo este inmueble antes de conocer a Miret, ¿es de él? Okay. ¿O cómo funciona? No, lo que sucede, por ejemplo, hay dos regímenes, efectivamente, es la sociedad conyugal y la separación de bienes. Este bien inmueble se adquiere durante el matrimonio. Okay. Lo peculiar y la singularidad es que para que no aparezca mi nombre, ¿sí?, lo pongo al nombre de una empresa de la que además ya se documentó que él tiene el control, ¿sí? Porque de las investigaciones se advierte que efectivamente él es apoderado legal de esa empresa. La empresa que inicia el juicio en contra de él, curiosamente, es la misma empresa de la que él tiene un poder para actos de dominio y para actos de administración. Entonces, obviamente, ese es el aspecto que nosotros estamos cuestionando, ese es el aspecto que nosotros ponemos en conocimiento de las autoridades. ¿Para qué? Para que se esclarezca. No es normal, ¿sí?, que prácticamente te autodemandas. Me autodemando para... Y que además, Juan, en vez de asumir una actitud diferente, bueno, pongo a mi abogado primero, luego, cuando me toca contestar, me allano a la demanda y digo, todas las prestaciones son procedentes, que saquen a Miret. Ese es el aspecto que se cuestiona, sobre todo porque, insisto, el dictamen de antropología social establece que si hay una situación de vulnerabilidad de ella y que efectivamente él pudiera estar aprovechando sus relaciones interpersonales para seguirla violentando y que estos hechos puedan quedar impunes, que eso es lo más grave. Perfecto. Abogado, gracias por estar con nosotros. Muy amable. Gracias, Gustavo. Estamos pendientes. Gracias, Aguanta un tantito, por favor. Gracias, buenas tardes, Erika.